Noticentro 1, CMI. ¿Cómo va la vacunación en Bogotá? Más de 7.000 personas ya han recibido la primera dosis. Y con toda la esperanza del mundo, poder ir a visitar por fin a mi hijo. Conmovedora historia de enfermero que recibió vacuna y lleva un año sin ver a su hijo por miedo a contagiarlo. Doña Claudia, mi abrazo, mis excusas, no quería yo ofenderla cuando le dije su merced trabaje juiciosa. Así se disculpó la alcaldesa Claudia López con vendedora informal. 4 familias lo perdieron todo por incendio en bodega en el sur de Bogotá. Así fue la histórica misión del robot Perseverance que llegó a Marte. ¿Quién es la colombiana Diana Trujillo, líder del proyecto? Reimplantan mano de ladrón en Cali. Un hombre se la había cortado. Misterioso caso de peruano desaparecido. Familia asegura que fue arrojado en un puente en Medellín. Regresa protesta de camioneros en Cartagena. Alcalde dice que sí deben pagar peajes. Menor de edad sufre quemaduras durante operación en hospital. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En tiempo récord, Bogotá está a punto de terminar el proceso de vacunación de 12.000 personas en 9 hospitales de la capital. La próxima semana llegarán las dosis de AstraZeneca y se empezará la vacunación de adultos mayores de 80 años. Luisa Fernández nos tiene el balance de esta jornada. Luisa, muy buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Como usted lo dijo, en un tiempo récord avanza la jornada de vacunación en la ciudad de Bogotá. Son 12.582 dosis la que ha recibido por parte del gobierno nacional de la farmacéutica Pfizer. Esta mañana la alcaldesa Claudia López, a través de su red social Twitter, anunció que a corte de las 11:59 de la noche de este jueves 18 de febrero se habían vacunado 7.917 personas. Sin embargo, toca aclarar que ese número puede ser muchísimo mayor, ya que algunos centros hospitalarios se dedicaron a vacunar toda la noche y durante esta jornada de la mañana de hoy, pues también los centros que todavía no han completado el 100% de las dosis también están aplicándole esa vacuna a las personas de primera línea. Quiero hacer un enfoque en esos centros hospitalarios en donde avanzan estas jornadas. Fundación Santa Fe lleva 1.206 vacunados con un 57% de ellos. Mederi, 1.173. Policía Nacional, 1.057. El Hospital Militar, 834. Santa Clara, 444. Ese hospital ya cumplió el 100% de las dosis. Sigue Cancerológico con 780. Simón Bolívar, 468. Kennedy, 1.073. Y la Clínica Colombia, quien aplicó la dosis total que le entregaron el día de ayer. El 100% de esas dosis son 882. Sin embargo, ha dicho la alcaldía que hoy también se le van a entregar más dosis tanto al Hospital Militar como a la Clínica Colombia, debido a que ellos entraron en la última página, entraron en último momento a ser parte de esta jornada de vacunación y por ende no se les entregaron las dosis completas. Hoy varios conductores, varios camiones están llevando eso desde la Secretaría de Salud a esos centros hospitalarios. Escuchemos cómo ha sido el balance de esta jornada por parte del secretario de Salud. Afortunadamente no tenemos ninguna reacción adversa grave que informar. Siempre que se apliquen medicamentos y biológicos, como en este caso, se pueden esperar algunas molestias. Sí que tuvimos algunas personas que dijeron haber sentido algún tipo de malestar o algún tipo de brote, pero esto todavía no podemos, digamos que, achacárselo a la vacuna. Como usted lo dijo con anterioridad, Luisa, el gobierno nacional ha anunciado que van a seguir llegando dosis de la vacuna contra el COVID-19 de distintas farmacéuticas, Pfizer, Sinovac y también AstraZeneca. Precisamente de esa farmacéutica van a llegar a Bogotá y ha dicho el distrito que de esas dosis van a ser utilizadas para empezar a vacunar a las personas mayores de 80 años, que recordemos aquí en la capital son más de 163.000. Es decir, con esas dosis que van a llegar de Pfizer y también las de AstraZeneca se estaría
avanzando para terminar la primera etapa de vacunación en la ciudad de Bogotá. En otras noticias, y es algo esperanzador, el enfermero Kevin Fotencha, que pertenece al Hospital Santa Clara, lleva más de un año sin ver a su hijo debido a que ha estado en la primera línea de atención contra el COVID-19. Su hijo tiene apenas 5 años. Él decidió rentar un apartamento solo por miedo a contagiar a su hijo de 5 años y también a su madre, que tiene comorbilidades. Escuchémoslo a él después de ser vacunado. Fue una de las primeras personas inmunizadas el día de ayer y espera la segunda dosis para poder reencontrarse con su familia. Completar las 2 dosis y correr a abrazar a mi hijo. No, estaba súper contento. Me levanté con todo el ánimo del mundo. Venir a recibir la vacuna es algo gratificante. Estar dentro de los primeros es algo satisfactorio y gracias a la vacuna voy a poder realizar el sueño de visitar y tener contacto físicamente con mi hijo. Y estoy en el sur de Bogotá, precisamente en el sector Quiroga. En las últimas horas se registró un incendio en este lugar debido a, según el propietario de la bodega en donde se originó, a un cortocircuito en una de las máquinas. Esa bodega contenía productos de aseo. La conflagración afectó aproximadamente a 4 viviendas y tuvimos la oportunidad de hablar con los afectados, quienes aseguran pues que les ha tocado buscar otro lugar a donde vivir debido a que las pérdidas por las llamas son múltiples, son gravísimas y no pueden convivir en unas viviendas que, por ejemplo, no tienen ni techo ni una calidad eficiente para poder sostenerlos allí adentro. Lo que han dicho los bomberos, que todavía hacen presencia en el lugar, es que se están trabajando en las labores de investigación y también se están revisando las estructuras de este lugar para que no haya ningún otro riesgo de incidentes. En este momento se encuentra la estación Venecia con su personal dando soporte y protección a los bienes inmuebles que resultaron afectados, específicamente en el lugar donde hubo origen y causa del incendio, haciendo labores de refrigeración, de control, de remoción de escombros y adicionalmente evitando un reincendio. En consecuencia, también nos encontramos con el Grupo de Investigación de Incendios, quien está realizando la investigación correspondiente para el origen y causa de esta conflagración. Sobre las 12 del mediodía tendremos la ampliación de estas 3 noticias. Continúe con más en estudio. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y durante la celebración del Día del Vendedor Informal, la alcaldesa Claudia López le pidió perdón a la trabajadora que días antes la había increpado en la calle por las cuarentenas estrictas, a lo que la mandataria local solo le respondió: trabaje juiciosa. No podemos. Ahí están trabajando, su merced. Trabaje juiciosa. Trabaje juiciosa. Por este choque que le mereció una lluvia de críticas, se disculpó la alcaldesa Claudia López. Yo he debido interrumpir la transmisión, no importa que estuviera en directo, y explicarle qué tipo de ayudas tenemos, qué tipo de ofertas tenemos. De manera que a doña Claudia, mi abrazo, mis excusas, no quería yo ofenderla cuando le dije su merced trabaje juiciosa. El episodio se presentó el pasado 11 de febrero, cuando la vendedora informal increpó a la mandataria cuando hacía un recorrido por el centro de Bogotá. López, que no se detuvo a atender el reclamo de la comerciante, respondió con una polémica frase: trabaje juiciosa. Agregó que después de los hechos le ofrecieron los programas de apoyo del Instituto para la Economía Social. Y en Cali le salvaron la mano al presunto ladrón que había sido atacado por un hombre en un caso de justicia por mano propia. El presunto ladrón fue operado en la clínica de la capital del Valle. Sebastián Bedoya, ¿cómo fue la operación? Muy buenos días. Hola Luisa, muy buenos días. Mire, esta cirugía que se realizó en la clínica Imbanaco, una de las más modernas e importantes del suroccidente del país, tardó 10 horas aproximadamente. Los galenos no solamente debieron cuidar la cadena de frío de la extremidad amputada, sino que además utilizaron las mejores técnicas que tienen en la medicina y los elementos tecnológicos necesarios. Este hombre va a seguir en una estricta vigilancia médica porque los médicos están intentando supervisar cómo avanza la movilidad en su mano. Este hombre, según la policía, hay que recordar, tiene antecedentes
por hurto y seguirá vinculado a la investigación. Entre tanto, las autoridades también buscan a los responsables que cometieron este terrible hecho de justicia por mano propia contra este hombre al que acusaban de haberse robado una bicicleta. Y en otras noticias, a esta hora nosotros nos encontramos en la vía Alvar, en el occidente de la capital del Valle del Cauca, donde a esta hora varios jóvenes decidieron realizar una manifestación para rechazar la violencia en Buenaventura. Siguen este tipo de manifestaciones pese a los anuncios que han hecho desde el gobierno nacional sobre una intervención en seguridad para el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Por eso a esta hora saludamos a Alfredo Mondragón. Alfredo, ¿cuál es ese mensaje que ustedes están haciendo en el día de hoy? Bienvenido. Que paren los anuncios del gobierno nacional y departamental y que se convierta en hechos. Buenaventura reclama paz, tienen confinada a la gente en los territorios por las bandas criminales y el gobierno mira para el techo, pero además los tienen confinados en la desigualdad social, la gente sin empleo, sin agua, sin salud, y hoy se suma confinados. Hace 7 años estaba marchando la gente contra las casas de pique por toda la criminalidad, por eso venimos a abrazar a Buenaventura, porque Buenaventura es pacífico. Alfredo, muchísimas gracias. A esta hora hay paso restringido aquí en la portada del bar. Aquí inicia la vía que comunica hacia el puerto de Buenaventura. Hay presencia de la estrategia de los cascos azules de la Secretaría de Paz para evitar cualquier tipo de alteración en el orden público. También presencia de la policía y de agentes de movilidad regulando el tráfico en este sector. Y finalmente ustedes van a observar a continuación una intensa persecución que se realizó en las últimas horas en el barrio Agua Blanca, suroriente de Cali. La policía recibió un llamado de alerta luego de que 4 sujetos que finalmente fueron detenidos amordazaran a 10 habitantes de una vivienda, entre ellos 3 menores de edad, para hurtarles varios elementos de su hogar. Estos sujetos intentaron huir por los techos de las casas aledañas y durante el operativo hubo un enfrentamiento con la policía. Uno de los detenidos resultó afectado. Es por ahora la información que tenemos desde la portada al mar en el occidente de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. En un verdadero misterio se ha convertido el caso de desaparición de un joven peruano en Medellín, quien al parecer fue arrojado desde un puente. La investigación del caso está en manos de la Fiscalía. José Chaparro, muy buenos días. ¿Qué se sabe de este joven peruano? Hola Luisa, buenos días. Se trata de Silvano Oblitas Cántaro, de 19 años, quien según sus familiares desde Perú se encontraba en Medellín, a donde vino a buscar mejores rumbos económicos comprando ropa para luego ser comercializada en Perú. Y desde el pasado 9 de febrero perdieron contacto con este joven. No tenían ni llamadas telefónicas ni tampoco vieron algunas de sus publicaciones en redes sociales. Por eso fue reportado como desaparecido, pero días después se sorprendieron al ver circulando en redes sociales un video en el que al parecer, presuntamente, aún no es oficial ni se ha confirmado por parte de las autoridades, este joven de 19 años fue lanzado desde un puente en Medellín, al parecer por 2 amigos que lo acompañaban. Este caso se ha convertido en un misterio, pues no hay reporte oficial. La Fiscalía asumió esta investigación, pero que sí ha conmocionado no solamente a Medellín, a Antioquia y a Colombia, sino a todo el continente latinoamericano, pues ciudadanos de distintos países se han unido al clamor de esta familia para que se esclarezca este presunto crimen por xenofobia. Y en otras noticias del departamento de Antioquia también hay tristeza y luto por la muerte de Toby. Se trata de un perro de 8 años que sufría una afección cardíaca, era oriundo de Manizales, no tenían recursos allí económicos sus dueños para operarlo y por eso iba a ser intervenido por la clínica CES de veterinaria aquí en Medellín, en donde se le iba a implantar por primera vez a un perro en Colombia un marcapasos. Sin embargo, según el reporte de estos médicos veterinarios, durante esta intervención su corazón se paró y murió. Más adelante tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI. Regresa protesta de camioneros en Cartagena por peajes. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Enorme protesta hoy en Cartagena por parte de los transportadores de carga exigiendo que se les exima del cobro de peajes internos en la ciudad. El alcalde dice que deben pagar. Tatiana Rodríguez con el reporte. Tatiana, buenos días.
Luisa, televidentes, muy buenos días. A esta hora los saludo desde el peaje de Ceballos, en donde en este momento hay un bloqueo total de la vía que conduce hacia el corredor de carga por parte de los transportadores de carga, que insisten en que se les exima del cobro de los peajes internos. Llegó el alcalde de Cartagena, William Dow, hasta este lugar. Sin embargo, no pudo hablar con los camioneros y no terminó en buenos términos, teniendo en cuenta que el primer mandatario local manifiesta que deben pagar el peaje porque son quienes más dañan las vías. Los transportadores de carga se mantienen en la posición de que les suban las talanqueras. Desde muy temprano se están realizando esta protesta en la capital de Bolívar. Hay que recordar que en este momento los taxis, buses y busetas y los carros particulares no están pagando los peajes internos de la ciudad, y son los transportadores de carga los únicos que están realizando este cobro. También han manifestado que seguirán estos bloqueos hasta tanto no se llegue a un acuerdo con el alcalde de la ciudad. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante tendremos ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. Y en Barranquilla, un bebé de 19 meses que fue intervenido quirúrgicamente terminó con varias quemaduras en su cuerpo. La familia culpa a la clínica. Jorge Castro con esta historia. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Ocurrió en el Centro de Atención Adelita de Char, una entidad de carácter público aquí en la capital del Atlántico. El menor de año y 7 meses iba a ser sometido a una cirugía de hernia umbilical y de paso le iban a hacer la circuncisión. Sucedió que en momentos en que se iniciaba el primero de los procedimientos, un electrobisturí botó chispas y cayó sobre gasa que provocaron unas pequeñas llamas, quemando en sus genitales al menor. Según las consideraciones médicas, recibió quemaduras de 2º grado y el menor continúa hospitalizado en este centro asistencial. La Secretaría de Salud anunció que se está investigando el hecho. La familia del niño, que ha conversado con Noticentro 1 CMI, ha pedido que se sancione y se indague realmente en qué consistió la falla por la que el menor aún permanece hospitalizado. Se espera en los próximos días continuar los procedimientos y que se le pueda hacer la circuncisión al menor, de acuerdo con lo relatado a Noticentro 1 CMI por la abuela del niño. Este episodio también ha merecido la atención y la intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia, igualmente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Departamento del Atlántico. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI. La historia del robot que aterrizó en Marte y la colombiana Diana Trujillo, líder del proyecto. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Tras casi 7 meses de viaje por el espacio, la sonda espacial Perseverance llegó a Marte para cumplir una histórica misión que terminará con su regreso a la Tierra aproximadamente en el año 2030. Apenas unos minutos después de amartizar, el robot de la NASA envió las primeras imágenes del suelo del planeta rojo. La ambiciosa misión Mars 2020 de la NASA despegó de la Tierra el pasado 30 de julio con el rover Perseverance y con el objetivo de buscar datos cruciales para futuras misiones, incluida la que llevaría al ser humano a pisar por primera vez la superficie marciana. Y después de 7 meses de viaje y casi 470 millones de kilómetros recorridos, la misión arribó con éxito a la órbita del planeta rojo. Pero aún tenía por delante los 7 minutos de terror, el tiempo de ingreso y descenso en la atmósfera marciana, donde los riesgos son máximos, ya que la nave tenía que reducir su velocidad desde los 19.500 kilómetros por hora a una velocidad de una persona caminando mediante pasos automatizados perfectamente sincronizados que no podían fallar, dado que los responsables del control de la misión no podían hacer nada para corregir la trayectoria o solucionar problemas, por lo que en la NASA la tensión era máxima.
Esta maniobra crucial comenzó con la entrada de la nave en la fina atmósfera de Marte, que es 100 veces menos densa que la de la Tierra, y solo un minuto después de haber entrado, la nave alcanzó su pico de temperatura por el roce del aire y superó los 1300 grados, que su escudo térmico logró soportar. Tras 7 minutos de incertidumbre y gracias a un enorme paracaídas y los retrocohetes, el rover aterrizó a salvo y la euforia se apoderó del centro de control. El aterrizaje fue un éxito, sin embargo, aún faltaba una confirmación de un correcto funcionamiento de Perseverance y tuvieron que pasar unos minutos de tensa calma antes de que el rover enviara las primeras imágenes de la superficie marciana. Fueron 2 fotografías en escala de grises y en una quedó registrada la sombra del robot explorador, mientras la euforia se tomó de nuevo al centro de control. Perseverance es el robot explorador más sofisticado, pesado y caro jamás enviado al espacio. Su objetivo principal será buscar rastros de vida en lo que fue el lecho de un lago en Marte hace millones de años. El aterrizaje exitoso del rover Perseverance, el quinto enviado por la NASA a Marte, es apenas el inicio de la más ambiciosa misión en el planeta rojo. El vehículo de exploración es el más avanzado de su tipo, costó unos 2.700 millones de dólares, pesa 1 tonelada y tiene el tamaño de un automóvil. Está equipado con 7 instrumentos científicos con los que intentará analizar la composición atómica y química del cráter Jezero, que en el pasado albergó un lago pero que se secó hace miles de millones de años y es ideal para averiguar si pudo haber vida en este planeta con características tan similares a las de la Tierra. Esta área, de 45 kilómetros de diámetro, será investigada por el vehículo por varios años, mientras caracterizará la geología y el clima de Marte para así allanar el camino a una eventual exploración humana. Perseverance también cuenta con un taladro para extraer muestras del suelo marciano y un almacenamiento completamente hermético para guardar y conservar las muestras y así traerlas a la Tierra. Este rover tiene un total de 23 cámaras, las cuales tienen como objetivo ofrecer imágenes nunca antes vistas del planeta rojo y además cuenta con 2 potentes micrófonos que por primera vez captarán el sonido de Marte. Otra de las misiones de la NASA es probar la producción de oxígeno en Marte y Perseverance probará una tecnología para extraer oxígeno de la atmósfera marciana que es un 96% de dióxido de carbono. Por ahora, la NASA se tomará varios días para verificar que todo funciona correctamente antes de comenzar la misión. Diana Trujillo, una colombiana nacida en Cali, es una de las 4 directoras del vuelo de Perseverance, la nave de la NASA que ya está en tierra marciana. La llegada del vehículo Perseverance a Marte no solo significó un hito espacial, sino que también cumplió el sueño de una colombiana. La caleña Diana Trujillo, de 41 años, estuvo detrás de la misión de la NASA. 20 metros de la superficie. La colombiana fue la directora de vuelo de la misión Marte 2020 y es una integrante clave del equipo que diseñó y examinó el brazo robótico, el robot más avanzado jamás enviado al espacio, y 2 instrumentos del explorador de la Agencia Espacial Estadounidense con los que demostrarán si hubo vida en la superficie de Marte. Por primera vez en la historia, la narración de la misión de la llegada a Marte se hizo también en español y la escogida para esta labor fue Trujillo, quien con euforia celebró el amartizaje. ¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! ¡Hemos llegado! Confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Ready. Durante la transmisión, la colombiana envió un mensaje a la comunidad y a quienes fueron parte importante en el camino. Nosotros, los ingenieros y los científicos, no podríamos hacer lo que hacemos hoy si no fuera por el apoyo de nuestra comunidad. Así que a las abuelas que nos ayudaron a soñar en las estrellas, a los maestros que nos dijeron que sí se pueden y a nuestros padres que nos empujaron a que llegáramos a esas metas, muchas gracias. A sus 17 años llegó sola a Estados Unidos con tan solo $300 en sus bolsillos, sin saber inglés y con el objetivo a corto plazo de no morir de hambre, como lo ha expresado en varias entrevistas.
Durante años, tuvo que limpiar casas para pagar sus estudios. Comenzó aprendiendo el idioma para poder entrar a la Universidad de Florida, donde estudió ingeniería. Y después llegó a la Universidad de Maryland, donde se convirtió en una ingeniera aeroespacial. Fue la primera mujer hispana en integrar la Academia de la NASA y tiempo después pasó a trabajar en proyectos espaciales. La colombiana hizo parte también del proyecto Curiosity, un robot que en 2012 llegó a Marte para estudiar su superficie y enviar las primeras imágenes del planeta rojo en alta definición. La vacuna de Pfizer contra el COVID-19 ya no necesita almacenamiento ultrafrío. Google pagará al conglomerado mediático de Rupert Murdoch por difundir sus contenidos. Y 6 policías del Capitolio fueron suspendidos y otros 29 quedaron bajo investigación por el asalto al Congreso de Estados Unidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La vacuna de Pfizer contra el COVID-19 ya no necesita almacenamiento ultrafrío según los nuevos datos de temperaturas enviados por la farmacéutica al regulador de salud de Estados Unidos con el objetivo de expandir drásticamente la distribución del fármaco a clínicas médicas, farmacias y las regiones más remotas. Y según la compañía, que busca la aprobación para facilitar el manejo de la vacuna, la inyección se puede mantener a temperaturas normales de congelador médico de -15 a -25 grados durante al menos 2 semanas, en comparación con las condiciones de almacenamiento actuales que requieren de entre -60 y -80 grados. Un estudio del hospital israelí Shiva, publicado en la revista científica The Lancet, concluyó que la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus producida por Pfizer es eficaz en un 75% 2 semanas después de su administración, según una muestra realizada a más de 7.000 trabajadores sanitarios. Para la investigación, estos datos permiten concluir que es posible demorar la administración de la segunda dosis en países con escasez de vacunas, de manera que más personas puedan ser inoculadas. Google llegó a un acuerdo calificado como asociación histórica con News Corporation, el gigante mediático del magnate Rupert Murdoch, en el cual aceptó pagar por compartir los contenidos de los medios de este conglomerado como The Wall Street Journal, New York Post o The Times. Aunque no se han precisado las cifras del acuerdo, previsto para 3 años, News Corporation dijo que se trata de pagos importantes por parte del gigante tecnológico que podría tener un impacto positivo en el periodismo de todo el mundo. 6 agentes de la policía del Capitolio fueron suspendidos y otros 29 están bajo investigación por sus acciones durante la toma del edificio del Congreso estadounidense el pasado 6 de enero, durante la certificación de votos electorales para determinar el próximo presidente. Ted Cruz, senador republicano por Texas, se encuentra en medio de la polémica tras viralizarse unas imágenes de él y su familia a punto de embarcar en un vuelo con destino a la ciudad mexicana de Cancún, mientras el estado que representa es azotado por una tormenta invernal sin precedentes. Millones de personas llevan varios días sin electricidad, calefacción ni agua en medio de las bajas temperaturas récord que literalmente han congelado hogares enteros, que han sufrido explosiones de tuberías que han provocado inundaciones cuando el agua se convierte en hielo con la temperatura ambiente. A continuación, veamos los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Bogotá completa 12.000 vacunas. La próxima semana empiezan a vacunar a los adultos mayores de 80 años. Completar las 2 dosis y correr, abrazar a mi hijo. Conmovedora historia de enfermero que recibió vacuna y lleva 1 año sin ver a su hijo por miedo a contagiarlo. Doña Claudia, mi abrazo, mis excusas, no quería yo ofenderla cuando le dije su merced trabaja juiciosa. Así se disculpó la alcaldesa Claudia López con vendedora informal. 4 familias lo perdieron todo por incendio en bodega en el sur de Bogotá. Reimplantan manos del ladrón en Cali. Un hombre se la había cortado. Misterioso caso de peruano desaparecido. Familia asegura que fue arrojado en un puente en Medellín. Muere Toby, el perro al que le iban a implantar un marcapasos. Regresa protesta de camioneros en Cartagena. Alcalde dice que sí deben pagar peajes. Menor de edad sufre quemaduras
durante operación en hospital. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora Bogotá termina el primer proceso de vacunación de 12.000 personas del sector de la salud que recibieron la dosis de Pfizer. La capital espera que en las próximas horas llegue la vacuna china de Sinovac. Luisa, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es el balance de esta jornada. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La salud desde el sur de Bogotá. Fueron 7.917 vacunas las que se habían aplicado hasta las 11:59 de la noche del jueves. Ese es el más reciente reporte que ha entregado la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, se espera que de las 12.582 dosis que había entregado a Bogotá, cerca del 20% solo queden, debido a que en la noche de ayer hospitales siguieron con la jornada de vacunación y en el día de hoy, en toda esta mañana, también han seguido aplicando la vacuna contra el COVID-19. Veamos el siguiente informe. A la capital del país le quedan cerca del 20% de las dosis de Pfizer recibidas en el primer lote. Algunos hospitales, como Santa Clara, aplicaron la totalidad de las dosis a corte de las 11:59 de la noche del jueves. Afortunadamente no tenemos ninguna reacción adversa grave que informar. Siempre que se apliquen medicamentos y biológicos, como en este caso, se pueden esperar algunas molestias. Sí que tuvimos algunas personas que dijeron haber sentido algún tipo de malestar o algún tipo de brote, pero esto todavía no podemos, digamos que, achacárselo a la vacuna. Entre tanto, para la próxima semana, el gobierno distrital espera recibir las dosis de AstraZeneca para iniciar la inmunización de adultos mayores de 80 años. Nosotros estamos preparados con esa población. El Ministerio de Salud, la última noticia que nos dio es que la semana entrante, también todavía en el mes de febrero, llega vacuna de AstraZeneca, otra casa farmacéutica, para iniciar la vacunación del personal o de los ciudadanos y ciudadanas mayores de 80 años. Estamos en ese propósito. Sin embargo, entiendan que la información va cambiando todos los días de acuerdo a lo que nos dice el Ministerio y él, por supuesto, de acuerdo a las vacunas que le van llegando. Nosotros estaríamos preparados para empezar el otro fin de semana con las personas mayores de 80 años. La mesa territorial para el plan de vacunación se mantendrá durante el 2021 para garantizar el cumplimiento de las 5 etapas. El distrito evalúa levantar la medida de pico y cédula para los próximos días. Y en medio de esta jornada de vacunación conocimos la historia del jefe de enfermería, Kevin Fontecha. Él es un joven enfermero y tiene un hijo de 5 años y una madre con comorbilidades. Por esta razón y por atender en la primera línea de atención, pues pasó a vivir a un apartamento solo hace cerca de un año, por miedo a contagiar a su pequeño hijo y también a su madre. Kevin Fontecha ha luchado día a día contra el COVID-19. Hace parte de la primera línea de atención por ser jefe de enfermería. Recién graduado le tocó acoplarse a medidas estrictas debido al riesgo de contagio que tiene su trabajo. Es difícil pasar de una vida, digámoslo, normal a algo ya con más precaución, utilizando otras medidas que simplemente no las teníamos. Y aunque salvar vidas es una labor difícil, asegura que una de las decisiones más duras ha sido mudarse a un apartamento solo, alejado de su hijo de 5 años y de su madre con comorbilidades por miedo a contagiarlos. Pero, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. A este enfermero le llegó el turno de inmunización. Fue uno de los primeros vacunados en el Hospital Santa Clara. Ahora cuenta los 20 días que le faltan para la segunda dosis y así volver al calor de su hogar. Los 21 días, completar las 2 dosis y correr a abrazar a mi hijo. Gracias a la vacuna voy a poder realizar el sueño de visitar y tener contacto físicamente con mi hijo. Ya voy aproximadamente para un año, que pues desde que comenzó la pandemia como tal, decidí alejarme por esta situación. Me alejé de mi mami y de mi hijo de 5 años. Fontecha hace parte de los más de 70.000 integrantes del sector salud en la capital del país. En otras noticias, en las últimas horas se registró un incendio aquí en la calle 33 Sur con carrera 24 al sur de Bogotá.
Eso se produjo por un cortocircuito en una máquina en medio de una bodega que tiene productos de aseo. Este incendio fue a gran escala y afectó a 4 viviendas. Hablamos con algunos afectados y también con las autoridades para saber cuál es el destino de estas personas que quedaron con graves afectaciones económicas a causa de la conflagración. Momentos de pánico vivieron decenas de habitantes del sector Quiroga, al sur de Bogotá, por un incendio que se generó en una bodega de productos de aseo. Según su propietario, el cortocircuito de una máquina generó la conflagración, misma que tomó fuerza en pocos minutos y que afectó con gravedad la estructura de 4 viviendas ubicadas alrededor. Yo no sé cómo mi Diosito me dio licencia y abrí un candado y me iba a salir para cuando ya llegaron los bomberos, pusieron la escalera y nos sacaron a los 3 por ahí. Don Gustavo habla de su hija y nieta, quienes habían quedado atrapadas junto a él en el segundo piso de su casa, una de las más afectadas por el incendio. A ellos, los vecinos le ofrecen un techo hasta que consigan a dónde irse, puesto que las llamas los dejaron casi sin nada. Pues ahí quedó fue lo de la cocina y lo que habían en las 2 piezas del lado de allá. ¿De resto? El resto se quemó. Él agradece que pese a la intensidad del incendio, ninguno de sus familiares resultó herido. Dar gracias a Dios que fueron solos cuestiones materiales y no hubieron vidas ni nada que lamentar. Las autoridades realizan labores de investigación para determinar las circunstancias en las que se presentaron las llamas. Labores de refrigeración, de control, de remoción de escombros y adicionalmente evitando un reincendio. Desde Integración Social afirmaron que a los afectados se les entregarán bonos canjeables por 150.000 pesos. Estaremos atentos al informe oficial por parte de los bomberos para saber cuáles fueron las circunstancias de esta conflagración que ha dejado con afectaciones estructurales a varias viviendas de este sector de Bogotá. Entre tanto, me quiero despedir con un dato de vacunación a nivel nacional, y es que hoy viernes 19 de febrero, Riohacha, Cúcuta, Pereira, Armenia, Manizales y Valledupar iniciaron su plan de vacunación, mientras las grandes ciudades que empezaron ayer todavía están aplicando las últimas dosis. Luisa, son las noticias que registramos hasta el momento. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Durante la celebración del Día del Vendedor Informal, la alcaldesa Claudia López le pidió perdón a la trabajadora que días antes la había increpado en la calle por las cuarentenas estrictas, a lo que la mandataria local solo le respondió: trabaje juiciosa. No podemos. Ahí están trabajando, su merced. Trabaje juiciosa. Trabaje juiciosa. Por este choque que le mereció una lluvia de críticas, se disculpó la alcaldesa Claudia López. Yo he debido interrumpir la transmisión, no importa que estuviera en directo, y explicarle qué tipo de ayudas tenemos, qué tipo de ofertas tenemos. De manera que a doña Claudia, mi abrazo, mis excusas, no quería yo ofenderla cuando le dije su merced trabaje juiciosa. El episodio se presentó el pasado 11 de febrero, cuando la vendedora informal increpó a la mandataria cuando hacía un recorrido por el centro de Bogotá. López, que no se detuvo a atender el reclamo de la comerciante, respondió con una polémica frase: trabaje juiciosa. Agregó que después de los hechos le ofrecieron los programas de apoyo del Instituto para la Economía Social. Especialistas de una clínica en Cali le salvaron la mano al presunto ladrón que sufrió amputación luego de recibir acusaciones por hurto. Sebastián Bedoya nos tiene la historia. Sebastián, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes. Mire, esta cirugía tardó 10 horas aproximadamente. Los médicos no solamente tuvieron que cuidar la cadena de frío de la extremidad, sino también que utilizaron las mejores herramientas tecnológicas y a sus mejores especialistas de la clínica Imbanaco. Así luce el hombre que en días pasados le amputaron una mano por presuntamente estar cometiendo un hurto. Los médicos de la clínica Imbanaco lograron salvarle su extremidad. La cirugía tardó 10 horas y fueron necesarias las más avanzadas técnicas de la medicina para conseguir el exitoso resultado. El proceso de recuperación es lento, permanecerá bajo estricta vigilancia de los galenos que supervisan su evolución. El paciente que presenta antecedentes por hurto seguirá vinculado a la investigación, mientras que las autoridades buscan a las personas que cometieron este caso de justicia por mano propia.
Nosotros consultamos con la clínica Imbanaco para conocer más detalles de cómo se desarrolló esta cirugía, pero lamentablemente no hemos contado con la suficiente información y respaldo por parte del centro asistencial. Y en otras noticias, jóvenes decidieron realizar hoy una manifestación sobre la portada al mar para rechazar nuevamente la violencia en Buenaventura. Varios jóvenes realizaron una nueva manifestación para rechazar la violencia que azota Buenaventura y piden una verdadera intervención social para cesar los actos delictivos. Hay anuncios que es un gobierno muy proclive al tema de seguridad, pero seguridad vista solamente en pie militar, ejército, policía, pero casi siempre cuando hay que proteger el puerto. Pero cuando es de proteger a la gente, ahí sí solamente es de la vista gorda, termina mirando para el techo. Y lo otro que está diciendo la gente es que la gente merece que le respeten su dignidad. También hicieron un llamado para que el gobierno nacional priorice a los jóvenes en los planes de atención. En estos momentos en Buenaventura hay una situación muy crítica con las juventudes. Está masacrando a nuestra gente y eso de verdad nos preocupa porque el 60% y pico de la gente que se está muriendo hoy en Buenaventura es afro y eso es verdaderamente preocupante. Durante la manifestación hubo bloqueos a la movilidad de manera intermitente, sin alteración del orden público. Muy bien, y en otras noticias, las autoridades capturaron a 4 personas luego de una impresionante persecución en el suroriente de la ciudad. La intensa persecución de la policía en el barrio Agua Blanca permitió capturar a 4 personas que habían ingresado a una vivienda y luego de amordazar a las víctimas procedieron a hurtar distintos elementos de valor. Encontrando dentro de la misma 10 personas, algunas de estas ya estaban amordazadas y 3 menores de edad. Al interrogarles qué estaba pasando, habían sido víctimas de un hurto. Durante el operativo hubo un enfrentamiento con la policía y se lograron recuperar los elementos hurtados como dinero en efectivo y varios celulares. Se efectuó un enfrentamiento. Le disparan a nuestros uniformados, ellos en el uso correcto y proporcional de las armas repelen este ataque, resultando uno de los delincuentes herido. Los resultados de esta operación: se incautan armas blancas, armas de fuego y al confirmar los antecedentes de estos individuos, 4 en total que fueron capturados, 2 de ellos tenían antecedentes. Según las autoridades, los detenidos presentan antecedentes por hurto y homicidio. Muy bien, es por ahora toda la información. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CM. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1, CMI. Murió Toby, el perrito al que le iban a implantar un marcapasos en Medellín. Ya volvemos. Siete regiones más del país empezaron su proceso de vacunación. En el siguiente informe les contamos cuántas dosis se han aplicado en el territorio nacional. Durante el primer día en Antioquia fueron vacunadas contra el COVID 1.116 personas. Según las autoridades de salud, representa el 95% del cumplimiento de la meta fijada. De estas fueron aplicadas 634 dosis en Medellín. La mayoría de vacunados se encuentran bien de salud y solo presentaron síntomas leves como dolor de cabeza y mareos. Solo 7 presentaron efectos adversos y 1 requirió atención médica. Durante la primera jornada de vacunación, 300 personas recibieron el biológico en 4 clínicas de Cali. Hoy, la inmunización inició en 2 centros médicos. La meta es llegar durante el día a 12 instituciones para vacunar a 800 funcionarios del personal de la salud. 700 trabajadores de la salud fueron vacunados en el primer día en que en Barranquilla se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Corresponden al 27% de las 2.556 dosis que llegaron a la capital del Atlántico. La vacunación se adelanta en 6 centros asistenciales. A quienes se les aplicó ayer la vacuna fueron citados para el 11 de marzo recibir la segunda dosis. Sin contratiempos inició en Cartagena la primera fase de vacunación. En el Hospital Universitario del Caribe se puso el primer biológico y durante la jornada fueron vacunadas 78 personas que hacen parte del sector de la salud. El proceso también se adelantó en la Clínica El Bosque y hoy desde muy temprano se habilitaron otros puntos como la Clínica Gestión Salud, donde se llevarán a cabo jornadas intensivas de 12 horas. Indignados y desilusionados se encuentran 1.000 médicos en Santander que quedaron por fuera del programa de vacunación. Ana Mercedes Ariza, ¿qué fue lo que pasó con este grupo de médicos? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Por un error en el cargue de datos de las IPS, estos 1.000 médicos del departamento de Santander están por fuera de la vacunación.
Para los médicos de varios hospitales y clínicas en Santander, más que rabia, su exclusión de la lista de vacunas causa gran decepción. No es lógico que la institución que más pacientes atiende, que tiene más unidades de cuidado intensivo y por ende que está exponiendo a su personal de salud, vaya a quedar por fuera. Nos causaba extrañeza, ya ayer nos dijeron que nos iban a suministrar vacuna, inicialmente 168 dosis. En la Secretaría de Salud aseguran que el error fue de las mismas IPS en el registro de sus profesionales. Estamos analizando esta situación, estas dificultades que en este momento se presentan con estos 1000 profesionales, pero es un deber de cada prestador o cada institución prestadora reportar a su personal de salud al Ministerio de Salud. Y mientras sus nombres aparecen en la lista de primera línea de vacunas, una clara petición le hacen al gobierno. Que nos garanticen vacuna de Pfizer o una vacuna que sea de alta calidad, porque recordemos que la vacuna Novimed es una vacuna que está diseñada para población que no está manejando altas cargas virales. Frente a la polémica que ha desatado la jornada, el gobierno departamental pidió bajar la crítica y respetar los protocolos. Muchos criticaban ayer por qué se trasladaban las vacunas en un furgón, pero si los hubiéramos transportado en una bicicleta, en una moto, si se perdieran, ahí sí serían culpas de los gobernantes o de las autoridades. Y aquí también hay que cumplir unos protocolos importantes, no solo para su almacenamiento, su custodia y su vigilancia. 14.000 médicos en Santander esperan recibir, junto al personal de apoyo, los biológicos de esta primera fase. El lunes terminará la aplicación de las 2.388 dosis entregadas por el gobierno en esta región. A la fecha, ninguno de los vacunados ha presentado reacciones adversas. Según se ha establecido, muchos de estos 1.000 médicos que quedaron por fuera tendrán que esperar a la segunda etapa de vacunación para recibir estos biológicos. Es todo por el momento desde la capital de Santander. Para Noticentro 1 CMI informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Ana Mercedes, gracias. Y en un verdadero misterio se ha convertido el caso de desaparición de un joven peruano en Medellín, quien al parecer fue arrojado desde un puente. La investigación del caso está en manos de la Fiscalía. Yossi Chaparro, ¿cómo va la investigación? Buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes. Por ahora la Fiscalía recopila toda la información que tiene que ver con este video que circula en redes sociales en donde se ve cómo es lanzado. Tratan de establecer si fue en Medellín, en Colombia o en qué lugar del continente latinoamericano. Silvano Oblitas Cántaro, un joven de 19 años de nacionalidad peruana, salió de su país en enero de este año rumbo a Colombia en busca de oportunidades económicas. Según su familia, llegó a Medellín para comprar ropa que luego comercializaría en Perú. Sin embargo, desde el pasado 9 de febrero perdieron contacto con el joven y fue reportado como desaparecido. Días después, en redes sociales circuló este video en el que hombres lanzan de un puente al parecer a Silvano y cae al vacío. Presuntamente el caso ocurrió en Medellín, sin embargo no hay registro oficial. La Fiscalía asumió la investigación de la desaparición y posible muerte del peruano, que hoy es un misterio que tiene conmocionado a todo el continente suramericano, pues ciudadanos de varios países latinos se han unido para rechazar este presunto homicidio por xenofobia. Y en otras noticias también hay tristeza por la muerte de Toby, un perro de 8 años que tenía una falla cardíaca y murió mientras le practicaban una cirugía para instalarle un marcapasos. Toby era un perro de 8 años de Manizales que hace algunos meses comenzó a presentar una dificultad cardíaca que solo podía ser curada con un marcapasos. Su dueña no tenía recursos económicos para esta cirugía y en su ciudad tampoco existía personal médico para hacerla. Por eso viajaron a Medellín, en donde el Centro de Veterinaria de la Universidad CES realizaría esta cirugía para implantar un marcapasos que permitiera prolongar su vida. Y después de muchos exámenes nos dimos cuenta de que Toby tenía una patología cardíaca que solo se podía corregir con un marcapasos. Intentamos operarlo aquí en la ciudad de Manizales, pero realmente fue imposible por falta de recursos médicos y de las tecnologías pues, que se necesitaban para la operación. Sin embargo, durante la intervención de alta complejidad, el corazón de Toby no resistió y murió. El perro que se robó el corazón de veterinarios y conmovió a usuarios de redes sociales será cremado en Medellín. El Centro de Veterinaria de la Universidad CES se pronunció a través de un comunicado indicando que estos son algunos de los riesgos que se corren con cirugías de alta complejidad. Esto desde Medellín. Yossi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz viernes.
Yusi, muchas gracias. Completamente bloqueada se encuentra la vía que comunica a Cartagena con la zona industrial por una protesta de los camioneros que se oponen al cobro de los peajes. Al lugar llegó el alcalde William Dow para intentar negociar con los conductores. Tatiana, muy buenas tardes. ¿A esta hora continúa el bloqueo? Luisa, televidentes, buena tarde. Sí continúa el bloqueo aquí en el peaje de Ceballos por parte de los transportadores de carga. Han manifestado que se quedarán aquí las horas y los días que sean necesarios hasta tanto no lleguen a un acuerdo con el distrito y se les exonere del pago de los peajes internos. A esta hora permanece bloqueado el peaje de Ceballos por cuenta de los transportadores de carga que exigen una vez más que se les suspenda el cobro de los mismos. Nos están obligando a pagar peaje, es a nosotros los transportadores de carga. Cosa que me parece irrazonable. ¿Por qué razón? Porque si todos utilizamos la malla vial, todos debemos pagar el peaje. Hasta el lugar llegó el alcalde William Dow para ponerse al frente de la situación por cuenta de los enormes trancones que han generado las protestas. Sin embargo, la visita no resultó en buenos términos y salió del lugar tras varios insultos. Tractomulas, que son las que se benefician con el uso del corredor de carga, sí deben pagar. Entonces, pero no quieren. Los transportadores manifestaron que seguirán los bloqueos y las protestas hasta tanto no se desmonten los peajes de la ciudad. Cabe resaltar que los taxis, carros particulares, buses y busetas en este momento no están realizando el pago de los peajes tras un acuerdo del mandatario local con la concesión vial. Hay que destacar que hasta ahora también permanecen varias patrullas de la policía en el lugar para evitar que se formen inconvenientes mayores. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, gracias. Un caso de presunta negligencia médica fue denunciado en Barranquilla. La abuela del niño anuncia acciones judiciales contra el centro asistencial porque su nieto resultó con varias quemaduras durante una operación. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Qué responde la clínica? Muchas gracias, muy buenas tardes, Luisa. El Centro de Atención Adelita de Char indaga internamente el incidente. Igualmente anuncia una revisión de todos los equipos. El niño de año y 7 meses de nacido se recupera de las quemaduras de segundo grado que sufrió en sus genitales, luego de que el equipo con el que le realizaban una intervención quirúrgica hizo chispas y provocó una pequeña conflagración. El incidente se registró cuando le iban a realizar una cirugía de hernia umbilical y la circuncisión. Ese día, a eso de las 7:15, en el quirófano ocurre un accidente. Cuando ya el médico va a hacer la circuncisión, que va a cauterizar, resulta que hace una chispa, pasa corriente. Las llamas alcanzaron la tela quirúrgica que protegían al bebé, produciendo un incendio que fue apagado rápidamente con mucha solución salina y gasas en abundante solución salina. Con lavados quirúrgicos y calmando el dolor del niño, el menor se ha mantenido en el centro asistencial a la espera ahora de la circuncisión. Ha estado más estable, un poquito menos irritante, con mucho dolor. La Secretaría de Salud de Barranquilla calificó el episodio como un evento adverso. La abuela del menor anunció acciones judiciales al tiempo que ha celebrado que instituciones como el Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia hayan asumido también investigaciones al respecto. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, gracias, muy buenas tardes. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe y a las 9 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Que pasen feliz fin de semana.